Buenos días, iglesia. Dios nos bendice. Amén. Dios es bueno. Amén. Ok, hoy sí vinieron. Hay más poquitos y están más eufóricos. Qué bueno. Bueno, entonces aprovechemos el tiempo. Vamos a orar por el tiempo de la palabra y vamos a pedirle a Dios que podamos ser un campo fértil para poder recibir la palabra de Dios y que seamos de esa tierra que da fruto al 100%, que ni los afanes, ni los problemas, ni el mundo nos robe lo que hoy vamos a recibir. Amén. Oremos. Padre bendito de gloria, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por darnos el privilegio de iniciar orando, de alabarte, de adorarte, de declarar que grandes son tus obras, tu poderío y tu majestad, bendito Dios. Y hoy poner esta palabra delante tuyo, Padre, para que tú me guíes a través de tu Santo Espíritu y que podamos salir de este lugar diferente, Dios, a como entramos. Una vez más renovemos nuestra mente, como dice tu palabra, y podamos derribar argumentos, podamos ser sensibles a tu voz, Dios, y podamos llevar a la práctica, Dios, eso que tú nos revelas para que podamos demostrar o nuestra vida pueda emanar el amor que tú has derramado en nosotros, Dios. Bendigo este tiempo, Padre, y como siempre te pido que me guíes. Ayúdame a no hacerlo en mis fuerzas, sino que sea tu presencia y tu Santo Espíritu guiándome a través de este sermón. Te lo pido, Padre, con humildad en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, nuestro tema para hoy voy a hablar me voy a enfocar de la parábola del buen samaritano. Entonces, recordemos, yo estoy hablando acerca de las 7 iglesias, llegamos a una, y estoy hablando de las herejías de esta iglesia, y esto de acerca de la división de los pecados que no existe, pero como no es solamente pararme acá y decirle la división de pecados no existe, sino tengo que ahondar, tengo que mostrarles versículos, tengo que ir a la historia, tengo que hacer un poquitico de exégesis, de hermenéutica, de un poquitico de cosas para que podamos entender por qué y tenerlo claro. Porque tal vez uno enseña algo y sale y resulta en la iglesia católica, por ejemplo. Esto ha pasado. Entonces nosotros, todo pastor que debe ser maestro, tiene que enseñar estas cosas para que nosotros seamos libres de esa sangre. Ya si salen a otras sectas, herejías, doctrinas, pues lo importante es que aquí se predique lo que es o en cada lugar y la gente pueda escoger y decir a mí no me gusta eso y tal vez me voy a otro lado, pero tenemos el libre albedrío y mi responsabilidad es decir la verdad y ya de ahí, ya parte de nosotros si la tomamos o no. Entonces no solamente es decir no, la división de pecado no existe y ya, no, estamos sondando ahí. Vimos que sí hay diferentes formas en las que pecamos, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Hablé hace 8 días acerca del pecado de omisión, no voy a ahondar mucho porque ya está subida la predicación, el que quiera, de hecho, yo llego a escucharla, entonces llegamos a escucharla nuevamente y la empatamos con lo que hoy voy a hablar, pero hablé acerca del pecado de omisión, expliqué qué significa omitir y es no hacer nada por pereza o por dejadez. No haber pronunciado una palabra adecuada o no haber obrado de alguna manera en el momento exacto. Eso significa omitir. Los sinónimos de omitir: olvidar, distraernos, inadvertencia, descuido, laguna, falta, negligencia, abstención, exclusión y falta. ¿Alguien recuerda algo que yo hice acá hace 8 días para que nos quedara en nuestra memoria? ¿Qué era lo que yo hacía? Eso. Entonces, omitir es saltarnos algo que sabemos que debimos haber hecho y no lo hicimos. Entonces, recuerden esa palabra. Eso es omitir. ¿Sobre qué me estoy basando para hablar del pecado de omisión? Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dije que todos sabemos hacer lo bueno, todos, porque todos ya conocemos el bien y
el mal. Génesis capítulo 3, versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que todos sabemos que es el bien y todo es el mal. Entonces, esto aplica para todos nosotros. Pecado de omisión. Di unos versículos para hablar acerca de lo que es el omitir, el permitir, el no estorbar. Y también hablé que el hacer promesas y no cumplirlas también es pecado. Es un pecado de omisión. Ay, yo te prometo que si esto, no sé qué, yo te prometo que voy a hacer esto. O sea que los que prometen bajar la luna a las mujeres están en pecado de omisión, porque la luna no se puede bajar. No podemos prometer lo que no podemos cumplir, ¿cierto? Por eso Santiago dice: si Dios lo permite, haremos o esto. Pero es que esa frase de Santiago de que Dios lo permite, ahora es que todo Dios lo permite, todo lo malo. Entonces yo decido con mi vida hacer cualquier cosa, buena o mala, y Dios me permitió todo. Y esa supuestamente es una voluntad de Dios. ¿Dónde hace eso bueno Dios? No lo hace bueno a Dios. Porque entonces Dios no nos estorbaría, ¿cierto? Y eso lo hace un Dios no correcto, pero Dios es correcto y bueno. Entonces, voy a entrar aquí a la parábola del buen samaritano y vamos a Lucas 10, 25 al 37 directamente. La leo rápidamente y vamos a hacer un poquitico de exégesis. O me voy a ir versículo por versículo, más bien. Ya la leímos hace 8 días, entonces la voy a leer versículo por versículo, hacemos una exégesis y vamos a unir el rompecabezas. Voy a explicarles finalmente cuál es el contexto original de la parábola del buen samaritano y después cuál es la aplicación a mi vida de esta parábola. Porque si se predica, y vi varias predicaciones para ver esto, esta semana vi varias predicaciones, vi como 3, escuché predicaciones por internet, y todos llegan a la misma conclusión, que tenemos que ser buenos con nuestro prójimo. Y esa no es el contexto. Porque yo no estoy dado a bendecir a todo el mundo. Entonces, a mí en otra iglesia me sacan corriendo. Ay, la palabra dice. No, les voy a mostrar lo que la palabra dice realmente en el contexto. Entonces empezamos desde arriba del versículo 25. La parábola del buen samaritano. ¿Por qué se cree que esta parábola fue un hecho real y que Jesús lo narró? Porque todo lo que Jesús narra realmente sucedía. De Jericó a 27 kilómetros, de Jericó a Jerusalén hay 27 kilómetros. Y Jericó, esta ciudad, se acuerda de los muros que cayeron y todo eso, es un espacio que está prácticamente en ruinas, es un oasis, es más desierto que habitable. Entonces allí van algunos comerciantes a vender cosas, pero no hay mucha población. Y del camino de Jerusalén a Jericó es peligroso, porque es muy solo, ¿cierto? Como pasa, y alguien me contaba ahí en la 26 con no sé qué, los cogieron solitos y tinglis. Entonces se buscan los lugares solos para robar, para hacer las cosas, y eso es lo que pasa allí en Jericó, en este lugar. De hecho, dicen, porque estuve escuchando, me dio por andar acerca un poquitico del Jericó actual, y dicen que hoy en día Jericó sigue igual de peligroso. Es muy peligroso. Entonces, por todas estas cosas y por lo que Jesús narra, que no dice, una parábola normalmente empieza, y el labrador salió a sembrar, nunca da nombres propios. Entonces así se entiende que es una parábola. Pero en esta parábola el Señor textualmente nombra a un sacerdote, nombra a un levita y nombra a alguien que era contrario a un judío. Y por todo lo que pasa en el contexto, algunos teólogos muy tiesos dicen que esto no fue una parábola, sino realmente Jesús narró algo que él mismo vio. Entonces la parábola del buen samaritano empieza, dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Versículo 25. Si se han dado cuenta, hoy en día existen organizaciones, hospitales, dichos, de todo. De hecho hay un hospital, el buen samaritano, ¿cierto? Porque se cree que ser buen samaritano es ayudar. Hace el bien y no. Ese es el dicho del buen samaritano y no es bíblico.
Entonces existe este nombre como el buen samaritano, y cuando alguien hace algo bueno dicen, ay, este es un buen samaritano. Esa es como la frase que pegan al que ayuda. Esta parábola ilustra el amor y la misericordia como virtudes de un verdadero hijo de Dios, que no omite lo que debe hacer y rechaza la religiosidad. La religión solo cumple con ritos, tradiciones, pero deja a un lado lo verdaderamente importante para Dios, y nos damos cuenta que ni el levita ni el sacerdote hicieron nada, y eso es lo que tipifica la religión acá en esta parábola. La religión lo único que hace es cada día dejarse más de Dios. Cantan, diezman, van el domingo a la iglesia, pero cuando hay religiosidad cada vez están más lejos de Dios, porque solamente piensan en qué puedo hacer yo para agradar a Dios y no piensan en qué dice Dios que yo haga para agradarle a Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso cada quien dice, yo creo en Dios a mí. Obras, religiosidad, ateísmo y gnosticismo son los que dicen eso. Yo creo en Dios a mi manera. Y como yo expliqué, yo no amo a mi esposa a mi manera. Yo tuve que aprender a amar a la manera que ella quiere ser amada. Porque si no aprendí a amarla a ella como debe ser amada, pues yo le digo, amor, te amo, y ella me va a decir, te suena tan bonito, pero no veo que me ames. Entonces no es amarla a mi manera, es amarla a la manera de ella, y ella me debe amar a mi manera. Esa es la forma en que yo puedo decir, te amo. Entonces yo aquí puedo parar y puedo chancear y decir que ella me molesta y me coquetea, lo cual es cierto. Pero ella podrá decir afuera y dice, allá es un payaso, porque en mi casa no me dice nada. Y en mi casa me respeta, y en mi casa no sé qué, y en mi casa sí sé cuándo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces ella va a decir, muy bonito se te oye allá tu coqueteo, pero tú me amas es a tu manera, y así no amamos a Dios. Tenemos que amar a Dios, es como Dios dice que le amemos. Entonces si le vamos a coquetear a Dios, tenemos que coquetearle, no solo en la iglesia, sino en todo lado, demostrarle que le amamos a Dios. Entonces, un intérprete de la ley, yo dije hace 8 días, yo hoy en día quiero que tengamos pendiente, esta parábola inicia con un intérprete de la ley, ¿cierto? Es como la cabeza, es a quien va a enseñar esta parábola. Entonces es importante, tiene mucha relevancia esta palabra del intérprete de la ley, porque como enseñé, los intérpretes de la ley y los escribas eran los que interpretaban la ley. ¡Qué revelación me acaba de dar Dios! Un intérprete de la ley interpretaba la ley, pero muchos no habían entendido que un intérprete de la ley era el que traducía el texto y decía, la ley dice así. ¿Eso sí lo sabían? ¿De qué no? Entonces, así sea chistoso, un intérprete de la ley interpretaba el Antiguo Testamento. Ahora sí, ¿no? Interpretaba los libros del Antiguo Testamento y decían, es que la Biblia dice así. Cuando yo entendí esto, yo dije, uy Señor, creo que estoy empezando a aprender la Biblia, para mí. Yo no había entendido y por eso entendí por qué hay tanto mentiroso que interpreta la gracia, porque ahora están en el Nuevo Testamento, interpretan la gracia a su manera. Ahí no solamente hoy en día hay todavía intérpretes de la ley, los adventistas son intérpretes de la ley, porque ellos todavía están bajo que toca guardar, que toca el sábado, que toca están todos, estos son intérpretes de la ley, pero hay también intérpretes de la gracia, que interpretan a su modo la palabra de Dios. Entonces, bajo el Antiguo Testamento, los escribas, ¿cierto? Y aún existían también en el Nuevo Testamento, cuando Pablo hablaba algo, escribe, y el escriba era ahí. Así fue que se hizo la palabra de Dios. Habían escribas, gente especializada para que pudiera ir anotando la palabra de Dios, lo que Dios inspiraba a través de los hombres. Entonces, estos escribas y estos intérpretes de la ley interpretaban a su antojo la palabra de Dios. Y esa forma en que ellos entendían la palabra de Dios se la llevaban al pueblo. Pero a los primeros que les llevaban la palabra eran los sacerdotes y a los levitas. Porque ellos en la iglesia eran que tenían que dar el mensaje. ¿Y cuál mensaje daban? El que el intérprete primero dio a los sacerdotes y a los... Oye, ¿cierto?
Entonces, si el sacerdote predica mal, era culpa de la interpretación que se le daba a la palabra, porque la interpretaba era un hombre, no estaba el Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo no reposaba sobre los intérpretes de la ley, el Espíritu Santo reposaba sobre sacerdotes, profetas y reyes, no más, con un mensaje especial. Entonces, los intérpretes de la ley interpretan la ley a su modo porque no tienen revelación. ¿Y por qué no tienen revelación? Porque no tienen relación con el que tiene la revelación. Jesús no les dijo en Jeremías y en Isaías: ustedes nunca han tenido intimidad conmigo. Yo nunca les dije eso a ustedes. Yo nunca les mandé profetizar en mi nombre. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? Dijo: y ustedes permiten, cuando entramos a permiten. La misma gente permite que en las iglesias les digan lo que quieran. La gente busca la iglesia más grande o más no sé qué, o más sí sé cuándo, más bonita, que más me sienta bien, y no han entendido que cuando Dios nos da un lugar para congregarnos, es el lugar donde debemos plantarnos, sobre todo si es un lugar donde es de sana doctrina, porque si es un adventista salgan corriendo de allá. Pero creer que en todo lado se predica lo mismo, no. Hoy hay cantidad de iglesias que están predicando en este momento, y todas no están predicando de Cristo. Todas no están predicando de arrepentimiento, todas no están predicando acerca de la necesidad que tenemos, que Cristo habite en nuestra vida para llevar una mejor vida. Hoy están predicando acerca de mientras tú le das más a Dios, Dios más te trae. Hoy están predicando acerca de que te quiero tocar y te quiero tumbar y te quiero... Pregunto: si yo te boto al piso, ¿tu vida cambia? O que te predique la palabra de Dios. ¿Qué es lo que cambia en nuestra vida? Cierro paréntesis. Porque a veces buscamos lo extraordinario, el fuego extraño. Y lo que cambia en mi vida no es el toque del hombre, es la palabra de Dios en mi vida. Intérprete de la ley se levantó para probarle. Se levantó. Yo ya he hablado de esta palabra bíblica. ¿Qué significa cuando se levanta? Es un Goliat. Se levanta. Cuando está más alto que nosotros ya es un problema. O quiere un problema. Cuando estamos aquí y alguien quiere pelear, ¿qué es lo primero que tiene que hacer de la silla? Pararse. Se levanta. Eso es lo que significa esa palabra, se levantó. Entonces, este se levantó a Jesús para pelear, para probarle, para tentarle. Porque el que dice que tiene la razón, no dicen todos que todos tienen la razón. Esta es la única iglesia, esta es la verdadera. Todos creen que tienen la razón, y la razón no la tiene ni una iglesia ni un pastor, la razón la tiene la palabra, y todo el que predique la palabra tiene la razón. Entonces es muy fácil ponerse que se pongan a pleitar, que es que la Biblia dice eso. Créelo, pero mi palabra dice esto. Se levantó. Hoy en día hay mucha gente que se ha levantado a predicar lo que ellos interpretan de la palabra, y eso no está cambiando vidas. Eso lo que está haciendo es entretener a personas en una silla más para tener un número grande y creer que eso es lo que Dios pide. Si Dios Padre pide por resultados números, Jesús dejó a 12, uno se fue para el papayo porque él quiso, fueron 11, pero los 10 lo abandonaron y solo uno estaba en la cruz. ¿Estoy mal? Bueno, eso dice mi Biblia, ¿sí? Ahí. Y en la última predicación que tiene Jesús, no tiene a los 2 más ungidos, tremendos servidores de Cristo, sino tiene a 2 ladrones en la cruz. Entonces dígame, ¿dónde está el número que Jesús dejó? Escucha a Maldonado: entre más unción hay en una iglesia, la iglesia crece. Entonces Jesús sí fracasó, porque el mensaje de Jesús nunca gustó. ¿Sabe cuándo creyeron en Jesús? Cuando lo vieron resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, hasta Juan se hubiera echado para atrás. Pero como ellos comprobaron, aún los hermanos que no veían a Jesús como un ministro, como un líder, como un rey, vaya, ¿por qué no vaya y haga sus milagritos? Cuando vieron que resucitó, dijeron: sí, es realmente el Hijo de Dios, sí es Jesús, sí es el Mesías.
Un milagro como esos, tenaz. Piénsalo literal, piénsalo. Yo veo a Aarón, que Aarón dice que es salvo, ¿sí? ¿Vieron a Jesús muerto o no lo vieron? Pues claro que vieron a Jesús muerto. De hecho, comprobaron la muerte trazándole la lanza. Y yo lo veo que muere, y que él dice que al tercer día va a resucitar. Y al tercer día viene y se me para acá y me muestra, ¿cierto? Sus manitos, me muestra todo su cuerpo. No creo lo que dice Aarón. Esto sí, mejor dicho, por eso fue que ellos creyeron, del resto no. Y la iglesia inicia con los apóstoles y con unas mujeres hermosas, la mayoría llamadas Marías. 3 Marías ahí pegadas en la cruz de Cristo. La mamá de Jesús, tremenda mujer de Dios, oradora. Era lo que hacían lo que muestran Hechos, que los discípulos se reunían junto con la madre de Jesús, junto con no sé qué, eso era lo que hacían. Ahora, algo que estudié también es que bajo una tradición judía, cuando alguien se quiere ir de la casa de sus padres, deja algo o el total de su ropa doblada y muy bien organizada. Y ese mensaje le está diciendo a ellos que él va a volver cuando deja la ropa ordenada. Cuando la ropa queda en desorden, es porque dice: chao mami, me cansé de su merced, chao, y se vuelven desagradecidos, berrientos inmundos. Cuando entran a ver la tumba de Jesús, ¿cómo estaba el sudario? Eso es lo que significa. Mira lo lindo de estudiar la palabra de Dios. Estaba doblado. Y yo dije: es que Dios es un Dios de orden. ¿No? ¿Te acuerdas que día prediqué? Pues no solamente es un Dios de orden. Dios, Jesús, siendo judío, estaba diciéndole a todos: el que vea esto va a entender que yo voy a volver. Wow. Cuando Dios me revela estas cosas, yo digo: quiero estudiar más. ¿No les parece hermoso? Solo a mí me emociona. Jesús dejó intacto su sudario, dobladito. No salió a las carreras. Dobladito, hermoso. Y los que conocían el contexto de que dejara doblada su ropa, era: Él vuelve, Él va a volver. Intérpretes de la ley, se levantó, fue a tentarlo y a probar a Jesús. No se levantó a más, de hecho lo dice. Se levantó y dijo para probarle. Esta palabra en el original es tentarle. Y maestro, le dice maestro. Le dijo maestro porque vio lo que hacía y vio la sabiduría que tenía, pero no porque realmente en su corazón para él fuera un maestro. Por eso dije hoy: ¿cuántos aman a Dios? No es solamente decir yo amo a Dios, porque muchos podemos decir maestro. No es decirle maestro, no es decirle Dios te amo. Es que hay en nuestra vida que demuestre que amamos a Dios, porque todos le dicen Dios. En el nombre de Jesús hay poder. ¿Y por qué el Islam cree en Jesús y no hay poder para el Islam? En nombre de Jesús. Porque no es solamente decir Jesús, sangre de Cristo cúbreme, sangre de Cristo cúbreme. No significa eso. Es cuando mi vida muestra que cree en Jesús. Y yo digo en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Alguien un día dijo: pastor, lo que pasa es que usted tiene una unción de sanidad. Y dije: no, porque Dios no me ha revelado eso. No. Entonces, ¿qué? Yo dije: yo lo que tengo es fe para creer que Dios puede orar. Y yo: ay, sí, yo tengo una unción para que yo creo los demás. Y yo ponga su mano. ¿Por qué me va a creer lo que Dios a mí no me ha dicho? Pero yo sí puedo creer que lo que yo sí tengo es fe para que cuando oro, creer que Dios puede orar todavía. Eso sí tengo fe. Ahora no depende solo de mí, depende de la otra persona. Porque la Biblia dice: ¿está alguno enfermo? Vayan a los ancianos. Ahora, para que vengas porque crees. Si no crees, no vienes. Entonces muchos van. A ver qué pasa. Pero cuando yo me voy con convicción, es cuando Dios obra. Porque
Dios necesita. ¿Se dan cuenta que los cables tienen dos cables? Un cable tiene dos cables, está separado, pero se necesitan los dos para dar corriente. Gracias, Señor. No lo anoté. Se necesitan de dos para que se conecte y haya power. Eso es lo que necesitamos nosotros creer. No solo el pastor, sino los dos tenemos que creer. Vaya a los ancianos y dígale que ore por usted. Pastor, yo quiero orar porque creo. Yo quiero que ore por mí. Primero, porque creo lo que la Biblia dice. Segundo, porque creo que usted es pastor. Yo creo como ministro y creo que Dios lo ha puesto como mi pastor. Si yo quiero que ore por mí. Yo entiendo que tú no me sanas, pero entiendo que Dios no puede sanar a través de ti porque así Dios lo quiso. Entonces ahí yo sí pongo mi cabecita y vamos a comprar un galón de aceite Premier. Para un día. Dijo ella, úngele los calzoncillos para que tu marido venga a la iglesia. Y las hermanas dijeron, amén, gloria a Dios, esta pastora sí es que tiene poder. Esa sí tiene poder. Entonces le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosas se le dará la vida eterna? Mire cómo la religión piensa en las obras. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Haciendo qué cosas? No dijo qué cosa. Porque sí tengo que hacer algo, pero no es cosas. ¿Qué obras tengo que hacer? No. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Mire el intérprete de la ley tentando a Jesús. Versículo 26, él le dijo, Jesús no le dijo, tiene que usted primero hacer esto, segundo, no, mire Jesús cómo le cambia. Fue lo que hablé hace 8 días. Tal vez estamos preguntándole a Dios por algo, Dios no nos va a responder literalmente. Porque tal vez no lo va a cambiar con otra pregunta, o tal vez va a guardar silencio. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Mira, Señor, esa sabiduría. ¿Qué está escrito en la ley? O sea, prácticamente, traducción Alfonso a lo guache. ¿Usted no que se interprete? ¿Usted no que se sabe tanto la Biblia? Pues, ¿haciendo qué cosas? ¿Qué dice la Biblia? Ilústreme. A lo guache, a lo Alfonso. Pero Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿No es lo mismo? Pues si usted se interpreta la ley, dígame, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees esta palabra? Significa, ¿cómo entiendes lo que lees? Entonces, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Se levanta para tentarlo y diciéndole, maestro, solo de labios para afuera, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de otro también, y era intérprete de la ley, diciéndonos o diciéndole al pueblo cómo debían de poner en práctica la palabra a sus vidas, y su corazón estaba lejos de Dios. Eso es lo que Dios dice. ¿Cómo pueden recibir predicación, palabra de alguien que no ama a Dios? Se notan lenguas. Usted ve cualquier iglesia y se notan lenguas. ¿Dónde está el corazón de cada persona? Y mire dónde lo ponen, en tremendas camionetas, en tremendas casas. ¿Dónde está la gente necesitada recibiendo lo que? Es que en la iglesia primitiva, los diezmos no son de Dios. En la iglesia primitiva, eso no era para el pastor. La iglesia primitiva, todo lo que se reunía, de hecho, de ahí son de mentirosos, sacan de que tú casas, y alguien me contaba esta semana que un tipo tenía un ahorro para montar un negocio y el pastor le dijo, ¿quieres que esa plata se te bendiga? No la pongas a los pies del mundo, ponla a los pies del cielo. ¿Dónde queda el cielo? Pues en el bolsillo del pastor. Tráela a la iglesia. Bueno, pastor. Entonces, ahora la gente ni siquiera cree lo que es bíblico por toda esta mano de babosadas. Pero en la iglesia hasta las casas las ponían a los pies de los apóstoles porque ellos esos no son los ladrones de hoy en día. ¿Cuándo vieron cambiando de camello a Pedro? Último modelo.
No. Y ellos todo lo que le ponían, toda la plata que ponían, ellos la dividían y el que estaba más necesitado recibía una porción más grande. No puedo entrar acá, pero lean el capítulo en Hechos. Ellos dividían, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira? Ellos vendieron su casa y la iban a poner a los pies, pero en su corazón dijo: pero darle todo eso a los apóstoles. Si valía 300, digamos que vale 200 millones, le dijo a la esposa: 200. Pero es que si no hay para ir a Melgar, ¿en cuánto vendieron la heredad? En 200 millones. ¿Qué le pasó? Murió. Ahora, ¿y por qué yo no he muerto si he sido infiel en esa área con Dios? Hay muertes en otras áreas. Oye, pastor, ¿qué está pasando? Y después vino y le preguntó a la otra, y cuando vio que el otro ya estaba muerto. Y yo creo que entró y dijo: ya me grave. Ya no hay nada. Y han dicho: bueno, ya que sí, en 300 la vendimos. Yo me voy a ir a Melgar con él, pero ya digo que no puedo esperar a ver que Dios me traiga el idóneo. No, sino en 200. Ahora, la Biblia no dice cifras, yo estoy diciendo. Porque él le dijo: ¿en cuánto fue que vendiste la heredad? Dice que ellos no concibieron dar el precio, sino dar otro precio. Y también se fue a acompañarlo, pero no Melgar. Se fueron para otro lado. Entonces, si una iglesia recibe fondos, ay, la iglesia católica, ¿por qué no pide nada? Porque la iglesia católica vive de nuestros impuestos. ¿Usted cree que un cura pasa lo que yo paso? ¿Tener que ir a trabajar para comer? Un cura tiene su sueldito. Ellos tienen su sueldo, tienen sus prestaciones, tienen su todo, tienen su vivienda, tienen su casa, no pagan servicios, no pagan nada. Y de hecho después les cuento por qué es que no, cuando entré ahí, por qué es que no pueden tener hijos, que tiene que ver también con sus finanzas. Ladrones. Ay, no es que la iglesia católica no, sí, claro, el impuesto que tú pagas y el impuesto que yo pago, parte se va para el Vaticano, y de ahí es que pagan a todos los curas, sacerdotes, obispos, todo. ¿No sabían eso? ¿O cuánto creen que gana el Papa? Con nuestros impuestos. Cuando hacen un barrio, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo otro que hacen en un barrio? ¿Un parque? Tiene que existir parques a lo común en la iglesia católica, ¿o no? ¿Por qué no hacer una cristiana que estamos necesitando nosotros ahorita? Hermanos separados, ¿ves? Porque siempre la iglesia ha necesitado de fondos. Siempre ha necesitado la iglesia de fondos. El primer tabernáculo lo construyeron con el material de todo el pueblo. El segundo tabernáculo lo construyeron con el material del pueblo también, y sobró. Esa es la realidad, pero se debería predicar como es, sin mentiras. Sí, el pastor necesita un sueldo, claro que sí. Pero tristemente esta gente coge toda la plata para ellos. Y la necesidad de la iglesia, ¿dónde está? Pero la gente sigue llevando ofrendas y diezmando en estos lugares, aún sabiendo que cada rato cambian de casa, de carro. Luego, pastor, no vivía en la 117, no, ahora en la 170. ¡Ay, gloria a Dios! Pero siguen allá. Porque no quieren incomodarse. La silla es tan cómoda. No quieren incomodar. Y esos son los lugares que se llenan. Entonces, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Quién? El intérprete de la ley, respondiéndole a Jesús, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu pueblo como a ti mismo. Se sabía la palabra. ¿Se dan cuenta cómo responden? Ay, ¿ustedes estos pastores saben Biblia? Tenaz. Se sabía la palabra. ¿De dónde sacaron eso ellos? ¿Por qué lo sabía él? Porque sabían la palabra ellos. Isaías capítulo 29, versículo 13.
¿Me quedas? Isaías 29:13. Me toca buscarlo aquí en mis apuntes. Isaías está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Isaías 29:3 dice. Porque si ve cómo le responde con la palabra, usted dice, es que le sabe versículos. Sí, no es lo que sepa, es que interpreta y que vive. 29:13. Dice pues el Señor, hasta porque yo les dije, este pueblo se acerca a mí con su boca, mas con sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Espérame que tengo el versículo ahí. Es Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová con tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De dónde sabía el intérprete de la ley esto que Jesús le preguntó? Pues de la palabra, ¿cierto? Estaba en Deuteronomio. En Levítico, capítulo 19, versículo 18, aquí es donde quiero que entremos. Pero no nos adelantemos, dice, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Quiero que vaya a Mateo, capítulo 15, 8, 9. Mateo 15, 8, 9. Dice la palabra de Dios. El mismo versículo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces, ¿haciendo qué cosas? Solo piensan en obras que puedo hacer yo, ¿cierto? ¿Y cuál, los que han escuchado los devocionales, cuál obra, no obras, son las que le agradan a Dios? Ese fue un devocional y hasta lo repetí porque lo mandamos mal. Ese fue el del sábado y lo volví a repetir. ¿Haciendo qué obra es que agradamos a Dios? Dijo, ¿qué es lo que agrada a Dios? Porque aquí dice, ¿qué obras debemos hacer? ¿Cierto? ¿Qué obras? Y el Señor enseña cuál es la única obra. ¿Cuál 6? Capítulo. ¿Alguien me dijo por ahí? Gloria a Dios. Esa es la única obra, creer en Jesucristo. No son obras, es creer en Jesús. Juan capítulo 6, 28, 29. Que creamos en Jesucristo. Jesús le responde con la palabra que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Significa que entiendes, ¿cómo la interpretas? Versículo 27, el intérprete le responde con versículos memorizados de Deuteronomio 6, 4, 5 y Levítico 19, 8. Mira este Levítico 19:8, dice la palabra de Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces más el anterior era el complemento de amar a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo Él los unió, pero no los unió completo. Ya les voy a mostrar. No unió completo los dos versículos. Responde bien pero no actúa bien, lo sabe pero no lo hace, omite lo que sabe. Por eso esta parábola tiene que ver con el pecado de omisión, porque siendo un intérprete de la ley, de esos que separan acá muchos, tenía pecado de omisión, porque sabiendo lo que debía hacer no lo hacía. Entonces el Señor le dice en el versículo 28, estamos en cuál, que pase la hoja, ¿sí? 28, y le dijo, bien has respondido. ¿Respondió mal? No, porque dijo la palabra. Lo mal estaba en que lo sabía, pero no lo hacía.
Y ya lo voy a mostrar. Bien has respondido. Punto y coma. Haz esto y vivirás. ¿Cómo podía tener vida él? Haciendo esto. ¿Haciendo qué? Es lo que algunos dicen, que si yo soy bueno y hago obras, vivo porque fue lo que Jesús mandó. Este no es el contexto de la palabra, ¿cierto? Que dice, haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que Jesús quería que ellos hicieran? Es con lo que voy a concluir y vamos a entender esta parábola. Haz esto y vivirás. En Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, ahí habla acerca de las obras. Lo leo rápidamente porque ya hemos leído esto. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa supuestamente fe que todo el mundo tiene en la tradición, que si yo hago y cumplo y vivo, ¿voy para el cielo? Esa es la pregunta. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? No. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, ¿por qué no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? Mira lo que está diciendo acá, por favor. Y si un hermano o hermana, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Dentro de la iglesia, con sabiduría, porque en la iglesia también hay cizaña, no solamente hay trigo, yo tengo que saber que yo estoy llamado a bendecir. Hay una persona, y lo digo acá porque que vino 1 o 2 veces acá a la iglesia. 2 veces le puse audios. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te acaba de ir? ¿Cómo te ha ido? Espero estés bien. Si en algo te podemos ayudar, con mucho gusto. Ayúdame por un trabajo. Claro que sí, lo pusimos en oración, estuvimos. Y le escribía, mi hermano, confiamos en Dios en que esto, Yo le dije, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Porque no, sino mi idea y lo que me importa es que tengan relación con Dios. Mi hermano no sé qué decir, nada. No me volvió a escribir y ahora no me deja de escribir. Gloria a Dios porque lo convencí. No, mentira, no lo convencí. Me llama a pedirme plata. Y la iglesia no está para esto. Porque los escasos recursos que entran están es para ayudar aquí dentro de la iglesia, a quien Dios pone en nuestro corazón y sabemos que necesita realmente. Porque unos quieren ayuda y otros la necesitan. Pero entonces para eso sí está el pastor de la iglesia. Necesitan plata. No. Miren lo que dice acá. El pastor allá es duro. No, miren lo que dice la Biblia. Si un hermano o una hermana están desnudos, hermanos en la iglesia, personas que son fieles, personas que se congregan, personas que permanecen, le hacen una llamada y dicen, mira, hoy no tenemos con qué comer, mi hermano, mi hermanita, miremos a ver si hay fondos y si no hay fondos, ¿tienes Neki o algo? Claro que sí, aunque sea para el almuerzo, y claro que sí tenemos, claro que sí. Si está desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, mire, del día, ¿qué es lo que necesitamos al día? Comer, a un transporte. ¿Qué no dice si tiene necesidad del mantenimiento del año? ¿Eso es que tengo un negocio? ¿No tiene 40 palos? No, palos que le voy a dar, hermano. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, el cuerpo, ¿de qué le aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras. Estas obras son de amor a personas. Es muerta en sí misma. Quiere decir que las obras son el fruto de mi vida que muestran que Cristo habita en mí. Porque el único bueno es Dios, ¿cierto? Y cuando Cristo habita en mí, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, salen cosas buenas de mí. Como el palazo ahorita, uno sin Dios lo quiere dar. Con Dios uno dice, bota el palo. Un poquito, bota el palo. Solo en la rodilla, un poquito. No hay nada bueno en uno. Entonces, Dios pone lo bueno en nosotros para que lo hagamos. Y cada vez que hacemos cosas buenas en nosotros,
tenemos que alegrarnos porque es Dios moviéndonos a hacer cosas buenas cuando son la voluntad de Dios. Del resto de nosotros no hay nada bueno, es solo que Cristo habita en nosotros. Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice él, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin lo que haces. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, no por mis obras. Sabiduría de este hombre. Mi fe en Cristo me hace tener fe en obras de amor que muestren a otros que yo realmente amo a Cristo. Y es lo que estábamos hablando. Porque no es decir yo soy cristiano. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿usted cuándo ha visto que uno le habla a alguien de Dios y dice, gloria a Dios, aleluya? ¿Qué horas es que son los cultos? ¿No? Usted le habla a uno de Dios y pero es que ¿por qué las iglesias? Pero luego yo porque tengo que ir, pero luego no podemos asistir Dios, pero es que yo he sabido de pastores. Mire, la gente del mundo cuando no quiere buscar de Dios es como el amarillista periodista. ¿Qué es un amarillista periodista? Salen 20.000 aviones al día alrededor del mundo recorriendo la ida y la vuelta. Al año, una vez hubo un accidente terrible y murieron todos los del avión. A ese le dieron noticia. ¿Y dónde están los otros 20.000? ¿Eso no es lo que le gusta a la gente, el amarillismo? Cuando usted lee una noticia o eso llena de rating, 20.000 aviones hoy todo el día y no pasó nada, despegaron bien el combustible, toda la gente llegó a sus horas, la gente contenta, hizo un sol, llovió, pero había sombrilla y no sé qué, y todos pudieron llegar a buen campo. Gloria a Dios. Oh, qué aburrida esa noticia. Un avión despegó y no tenía combustible, 348 personas muertas, 2 heridas, no se sabe si quedan bien, quedaron desmembrados. El piloto quedó partido en dos, ya queda partido en dos, está no sé qué, la caja negra no se sabe qué puede hacer. Uy, y al fin, ¿qué sería la caja negra? ¿No saben qué pasó? ¿O no es así? Uy, ¿y todos cuántos eran en el avión? Es que murieron 258, ¿cuántos? Luego no le caen 3. ¿Y qué pasó con otra gente? ¿Sería que no se llenó? Y donde se hubiera llenado todos los que... Somos amarillistas y a la gente le gusta ver noticias y a la gente le gusta ver esa clase de publicidad y a la gente le gusta el Instagram, el Facebook, el web, que hable esto, porque lo bueno no vende, solo vende es lo que trae como la cosa ahí rara. Pero él queriendo justificarse a sí mismo. Cuando hablamos de Dios a alguien siempre hay una justificación, siempre. Por eso primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, habla acerca de que tenemos que derribar todo argumento que se levanta en contra, todo argumento de altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero mire lo hermoso que dice en NTV, desde el versículo 20 al 24. De 10 del versículo 3 al 5, dice, somos humanos. ¿Cuántos humanos? Entonces es para nosotros. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cómo? Dice Pablo que lo hace a través de la palabra de Dios. Pero enseña que hay argumentos en la mente del hombre. Toda la gente tiene argumentos para acercarse a Dios y la relación en una persona que debe tener con Dios depende de la forma en que se baja del bus. Lenguaje ahora más actual. Ese lenguaje del pastor no lo entiendo ni pío. Entre yo más argumente, entre yo más ponga muros a la palabra de Dios, y entonces ¿por qué? Si es que Dios es bueno, ¿por qué permitió que mi hijo muriera a los 4 años y no sé qué hiciste cuánto? Y si es que Dios es bueno, entonces ¿por qué mi marido se fue? ¿Y por qué me dejó? ¿Y por qué? Les digo ¿por qué? Porque escogieron mal.
Y si es así, ¿por qué Dios permite que no sé qué, que la violación? ¿Y por qué Dios permitió que sí sé cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mientras más nos argumentemos, mientras más pongamos un muro, una muralla, mientras más estemos luchando en contra del conocimiento no de Pablo, dice la palabra de Dios, menos relación con Dios, menos le podemos conocer. Cuenta que es como una cebolla cabezona. Gajo tras gajo, cada vez hay más gajos. Pero al final puedes ver la parte del centro, que es la que sirve como semilla. Y así es nuestra relación con Dios. Para conocer realmente quién es Dios, tenemos que ir sacando gajo por gajo tantos argumentos que nosotros tenemos. Pero Dios, ¿por qué me abandona? Pero siento que Dios no me escucha. Pero ¿por qué Dios está así conmigo? Es que todos me quieren, nadie me odia, me como un gusanito. ¿Por qué no sé qué, si sé cuándo? ¿Por qué Dios me dejó tomar esta decisión? Porque tenemos libre albedrío. Y eso nos muestra que Dios no tiene el control. Nos hizo con libre albedrío, ¿sí o no? Pero es que entendemos tan mal la palabra. Mire, pero él, un intérprete de la ley, una persona que interpretaba la palabra de Dios, oponiéndose a Dios, levantándosele a Dios. Y tras de hecho el Señor ni siquiera le dice, usted está mal, hermano. Mire Dios cómo lo confronta. ¿Qué dice la palabra? Por eso siempre les digo, no me crean a mí. ¿Qué dice la palabra? ¿Cierto? Cuando damos una consejería o cuando debatimos o hablemos algo, yo siempre les digo, pero que me muestran la palabra de Dios. Hablamos es con la palabra, yo no hablo con otra cosa. ¿Qué es que no? Yo creo que no sé qué. ¿Dónde lo dice en la palabra? Y con eso yo tengo para debatir. Pero no es que a mí me dijeron, no sé qué, y mi abuelita y mi tatarabuela, y es que cuando esto, y es que yo creí en el colegio. No. ¿Qué dice la palabra? Si tú me estás diciendo esto, muéstramelo en la palabra, en un versículo. Y el Señor le dice, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo la entiendes? Mire cómo lo confronta, ¿ves? Con la palabra. Y él responde bien porque se sabe los versículos a memoria. Bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿no creen que ahí fue confrontado con la palabra? Porque si no, no se hubiera justificado. Por eso la verdad no duele. Y es que la verdad duele, pero hay que decir, no, la verdad no duele, incomoda. Y nos confronta. Bien respondidas esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, él no podía justificar la palabra. Justificarle la palabra a la palabra. A Jesús, imposible. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él estaba hablando. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y pregunta, ¿quién es mi prójimo? Se dan cuenta que muchos enseñan, interpretan, pero ni siquiera entienden lo que interpretan. Lo que estamos hablando hoy con la música también. Una cosa es enseñar y otra cosa es impartir. Se enseña más con lo que se imparte que con lo que se habla. Él queriéndose justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? Un chacho de la ley no sabía quién era su prójimo. El problema de todas las religiones es que quieren tener la razón y se justifican a sí mismos y a su interpretación. Usted ve a este cura Toro y ellos aseguran que la mujer que se ve en Apocalipsis es María y la mujer es Israel. Da a luz a Israel. Es la que es enviada al desierto. En Mateo 25, cuando dice que los que estén en las azoteas, hay de las que estén embarazadas, después voy a entrar a escatología, vamos a entrar nuevamente a escatología, hay de las que estén en cinta, hay de las que estén, pero no es ahorita, es cuando inicia la gran tribulación. Dice, ¡ay, huyan! Ellos van a ser abiertos sus ojos y van a tener que ir al desierto a ser guardados. Eso es lo que habla Apocalipsis. Pero dicen que la mujer que dé a luz es la Virgen María, y esa es su interpretación. ¿Quién los baja de ahí? Dicen que el arca del pacto también es María. Entonces interpretan mal, enseñan mal y la gente cree mal, porque la gente no tiene intimidad con Dios, no lee Biblia, no mira si eso es verdad, si no es verdad, sino todo lo que le dice una persona que está acá cree que tenemos la razón.
Todos los que estamos acá creen que nosotros tenemos la razón porque somos pastores. No, la razón la tiene la palabra de Dios. Y si no te predican palabra de Dios, ese lugar no es el correcto. Mira, de todas las regiones creen tener la razón. Y le dice Jesús acá, va a empezar la parábola. Pero queriendo justificarse a sí mismo, el problema de todos es la justificación. Cuando uno habla con alguien, es que usted no sabe. Todas las consejerías que tenemos con mi esposa, todas, no ha habido una persona que diga, yo soy culpable, yo soy quien he fallado, yo soy quien tengo que cambiar, sino siempre es que si ella cambiara, es que si ella cambiara, es que si no sé qué. ¿Qué fue lo que a mí Dios me dijo? ¿Alguien se acuerda lo que Dios me dijo a mí cuando le dije que me cambiara a mi esposa? El que tenía que cambiar era yo. Pero Señor, si yo soy el que voy a la innovación y yo sirvo y no me has visto cargar, y yo compro las cuerdas y todo de mi plata, no le pido al pastor, y yo diezmo, y usted no sabe, Señor, lo que yo hago por las obras, aunque usted la sabe, porque yo y ella se quedan en la casa. Sí, tiene la comida y todo, pero me la da, a veces brava. Calme, cristiano. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar yo? Estás equivocado. Y el que tenía que cambiar era yo. Porque amaba a Dios, pero no lo estaba demostrando con mi esposa. Tremendo arrogante. 7 años de pésimo matrimonio que me dio mi esposa. Perdón, que le di a mi esposa. 7 años de pésimo matrimonio. Pésimo. Que si mi esposa está conmigo, pues que mire la pinta. No mentira. Si mi esposa está conmigo, es solamente por la misericordia y la gracia de Dios que la tenía para estar conmigo. Pero realmente no sé cómo está conmigo. Reconocer esto no me hace menos, porque le hice caso a Dios, me humillé, me he humillado con mis hijos también. Yo creo que no le pido perdón a mis hijos, con llanto, con lágrimas, con todo. Y cuando tengo que entrar fuerte, también entro fuerte. Pero cuando tengo que humillarme, me tengo que humillar con mis hijos. Entonces, mira, pregunta, ¿quién es mi prójimo? En Levítico 19:18, que lo leí, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Él lo ha dicho. O sea, ahí enseñaba que tenía que amar a su prójimo, ¿cierto? Fue lo único que ellos aprendieron, pero no lo ejecutaron. Ahora, los intérpretes de la ley interpretaban este versículo creyendo que su prójimo era solo su familia judía. Míralo, vuelvo a leerlo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ellos interpretaron a los hijos, solo Israel. ¿Sí una mala interpretación? Un texto sacado del contexto se vuelve un pretexto. Y por eso ahí está la respuesta. ¿Y por qué hay tantas iglesias? Porque cada quien predica lo que se le pega la gana. La iglesia tradicional viene de un desfache de 1500 años predicando lo que se le pega la gana, sin dejar abrir Biblias. Estaban solo en latín, ellos no hablaban latín. Pero después vienen pre, post y reformadores. Llega la imprenta, gracias a Dios. Se empieza a traducir la Biblia al alemán con Martín Lutero. Después se traduce la Biblia del Oso al españolete. Y de ahí para allá empezamos a tener Biblias. Entonces se inicia una iglesia, la iglesia luterana. Pero Juan Calvino no estaba de acuerdo del todo con Martín Lutero. Entonces empezó la iglesia calvinista. Entonces algunos estuvieron de acuerdo, pero dijeron, algo no me cuadra. Entonces la iglesia anglicana ya va por 3. Y surge la iglesia metodista, 4 iglesias al mismo tiempo. Que fue lo que enseñé. Entonces se pusieron de acuerdo en las 4 solas. ¿Recuerdan? Eso sí era base para ellos. Esa es nuestra base. Solo Cristo, solo la gloria de Dios, solo fe, solo por gracia. En eso estaban de acuerdo. Ahora en el último siglo vienen deschavetados que no tienen relación con Dios sino con demonios, y empieza la era de los apóstoles, de los profetas,
y de la deschavedad más grande que hay en la iglesia. Solo pregunto, si en 1900 años no existía lo que existe hace 100 años para acá, ¿ustedes creen que es bíblico? Hay uno que dice, hay una en la iglesia pentecostal que dice que tiene comunión con un ángel ñato. ¿Qué ñato? Boquete. Jesús, ¿quién cree esto? Que un ángel boquete le habla a él y le transmite el mensaje. Miren en internet, el ángel ñato. Esto no es bíblico, en el cielo no hay enfermedad. Pero la gente está allá en esas iglesias. El polvo de oro, la escupida de un pastor, el canto angelical del apóstol para la prosperidad y todos echándole billetes allá. ¿Y por qué se llenan más las iglesias? Lo vimos en un versículo, ¿se acuerdan? Porque es lo que la gente ama. Encontraron lo que aman, lo diferente, lo que los satisface, y ahí están. No lo que los incomoda, no lo que los confronta, no lo que a veces nos estorba, ¿no? Decirle a un hijo, váyase a cepillar los dientes, como dije, no es agradable, ¿cierto? Mamá, ¿sabe acá? Vaya y cepilla los dientes. Ay. ¿Pero le estamos haciendo un mal? No, un bien. Entonces el joven dirá, lo incomodamos, se estorba, pero no entiende que es un bien para su vida. Más adelante, cuando crecen, dicen, Por eso es que cuando maduramos en la fe es que entendemos por qué necesitamos una palabra que nos exhorte y no una palabra que nos levante el gigante que hay en nosotros. Solamente cuando maduramos, solamente gente madura recibe este tipo de predicaciones. Solamente gente que ama a Dios y quiere formar su carácter permanece en un lugar como eso, porque no es el único. No te vengarán ni guardarán rencor a los hijos de tu pueblo. Mire cómo interpretaron mal este versículo. Y esto es lo importante para que podamos entrar a la parábola del hijo pródigo, que ya no voy a entrar hoy, porque no quedó tiempo. Pero este versículo es uno de los claves de por qué ellos interpretaron mal la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, y por qué muchos hoy en día la siguen interpretando mal. La palabra de Dios no solamente decía que tenía que amar a su prójimo como a sí mismo, sino dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pero aquí no decía a los demás sí. Y ellos interpretaron a los hijos de tu pueblo, o sea, no lo podemos hacer con ellos, pero con el resto sí. Entonces, por eso concluyo con Mateo capítulo 25, Mateo 5, 43, 48. Mateo 5, 43, 48. Que dice, recuerden, vuelvo a decir que cuando, sobre todo esta Reina Valera, en muchas Biblias de estudio, están en rojo, letra roja, son palabras directas de Jesús. ¿Sí? Entonces aquí Jesús está hablando y le dice, ¿oíste que fue dicho? Ya lo dije, ¿por quiénes? Él estaba hablando acá a los fariseos y le estaba diciendo, ustedes han oído que han dicho, ¿por quiénes? Por los intérpretes de la ley. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿De dónde oyeron ellos eso? De una mala interpretación de los intérpretes de la ley de este versículo de Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Entonces, no debe ser solo para Israel. O sea que yo debo no guardarle rencor, ni vengarme de mi esposa, de Samuel ni de Jessica. Del resto, lo siento. Eso fue lo que ellos interpretaron. Por eso el Señor les está diciendo a los fariseos, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y ahora, ¿cómo me dice que no fue Jesús el que lo dijo? Aquí se lo digo. Pero yo os digo. Jesús nunca dijo lo que muchos interpretan de la palabra. Por eso el Señor dice que en los últimos días dirán, nunca los conocí. Ustedes hablaron ¿en nombre de quién? No era en mi nombre. Y le habla a iglesias.
¿Por qué? Porque dice en tu nombre, hicimos en tu nombre, en tu nombre. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mira que aquí está enseñando cómo somos hijos de Dios. O sea que el intérprete de la ley era hijo de Dios. ¿Ves que no? Porque ¿qué hace salir su sol sobre malos y buenos? Y hace llover sobre justos e injustos. Ay, es que porque a los malos les va bien. Ay, pero es que porque ellos hacen un negocio y se llenan de plata. ¿Sabe por qué? Porque tienen inteligencia y astucia como la serpiente. Pero no tienen vida eterna. Y eso hace un Dios bueno. Porque si Dios bendijera solamente a su pueblo, como ellos interpretaron mal acá, no sería un Dios justo. ¿Cuántos tenemos más de un hijo? Por lo menos 2 o 3, y solamente a uno le damos, y al otro, mami, es que necesito, no friegue que no hay plata, solo para el niño. ¿Qué hay? ¿Malcriadores? Sí, los hay. ¿Qué es bíblico? No es bíblico. Entonces Dios no lo hace. Dios no hace acepción de personas para la salvación. Entonces mira, sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también los publicanos esos? Eran los cobradores de impuestos, gente que los judíos odiaban. Por eso cuando Mateo, ¿se acuerda que Mateo era un publicano? Cuando él llega y ve a Zaqueo, cuando él lo ve y ve que ellos están comiendo en la casa de Zaqueo y con muchos más publicanos, dicen, este man que hace comiendo con... ¿No que usted es santo? Comiendo con pecadores y todo eso. Y cuando realmente llega Cristo al corazón de Zaqueo, es que él dice, mire, yo les voy a devolver todo y lo voy a devolver con intereses. A todos los que le he robado, voy a devolverle porque entiendo que está mal. Les voy a devolver con creces. Pero no fue solamente porque Cristo llegó a la casa de Zaqueo, fue porque Zaqueo permitió que entrara al corazón de él. Porque muchas veces Jesús puede llegar a la casa, pero se queda en la puerta o en el cuarto de San Alén, pero no está en la sala, no, sigue golpeando a la puerta de nuestro corazón. Los gentiles, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de demás? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. O sea, que no somos del pueblo de Israel, eran, digamos, los del mundo. Hasta este momento estaban llegando, extendiendo el reino de Dios a los gentiles, y después con Pablo es que se inicia el ministerio de los gentiles. Pero aquí la predicación era para los judíos, para el pueblo escogido de Dios. Ya después, por eso hay parábolas, como la de la cena de bodas que invitó, pero como no quisieron, él dijo, ahora vayan e inviten por todo el mundo a quien quieran. Díganle que hay comida, hay de todo, hay regocijo acá en la casa de su Padre, que vengan. Y muchos despreciaron la invitación. ¿Se acuerdan que esa predicación ya la hicimos también? Entonces hasta aquí va eso, a los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces aquí va a iniciar la parábola del buen samaritano, para en 8 días confiando en Dios, para explicar, ya entró desde el versículo 31, a explicar solamente la parábola, donde Jesús empieza a narrarla. Él mismo empieza a narrarla. Y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, y ahí empieza la parábola. Desde ahí voy a empezar a explicar, voy a enseñar cuál es el contexto original. Porque lo que le digo, en las 3, escuché 2, una no la escuché completa, pero en las 3 predicaciones no doy nombres porque después dicen, alguno dice acá, pero él sabe más que usted, él es más viejo que usted, alguien me dijo, pero si él es bueno, listo. Pero en las predicaciones que escuché, el enfoque de lo que ellos daban era que tú tienes que hacer el bien sin mirar a quién. Y esto no es bíblico. No es bíblico. Tú no puedes
poner lo que Dios te ha dado a ti como bendición en una tierra que no es fértil. Es Dios quien nos enseña. La palabra dice que el que da pan al que come y semilla al que siembra, Él es el que produce el fruto, no tú. Y cuando nosotros nos comemos el pan y también nos comemos la semilla, por eso es que no hay fruto. Ahora nos podemos comer la semilla y sembrar el pan. Ese es otro error. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿A quién? ¿Cuándo? Porque a veces no sabemos qué es pan ni qué es semilla. Siembren un pan a ver qué pasa. Produce un árbol de pan, produce moho. Pero una semilla, si es bien plantada, produce semilla. Por eso es que yo tengo que saber, Señor, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿Qué beneficios saco? Es que yo no sé escuchar la voz de Dios. Escuchemos la conciencia. La conciencia tiene que ver con la intuición, que es una voz interna que nos muestra cuando algo está mal. Hasta el cantante lo sabía, ¿se acuerdan? La conciencia me dice que no la debo querer, pero le hizo caso más al corazón y la quiso y tinglis, porque la conciencia le decía que no la debía querer. La conciencia es una intuición que nos muestra lo que no debemos hacer. Entonces, aquí está enseñando, bíblicamente voy a enseñar que a todos Dios no nos manda a bendecir. A mí un día el Señor me dijo, no bendigas donde yo voy a disciplinar con mi esposa, ¿cierto? Y cuando alguien se acercó a nosotros y nos dijo, ¿usted me puede hacer favor? Le dije, no puedo. Tal vez sería el plan, porque siempre había dicho sí puedo. Pero es que esta vez no estaba diciendo no porque quisiera, sino porque ya entendí quién era el administrador de mis ingresos y él me dijo, o el dueño, el administrador soy yo, y el dueño me dijo, no lo vuelve a hacer sin mi autorización. O sea, yo estaba firmando cheques con la firma de Dios sin preguntarle a Dios, por darle a entender. No somos llamados a bendecir a todos. Eso no nos hace buenos, nos hace religiosos. Igual que la religión católica creyendo que porque más hacemos bien, somos buenos. No. Entonces, bajo este contexto es importante que aprendamos en dónde debemos bendecir, cómo debemos bendecir, y no es que el pastor les diga, porque hay en iglesias también de que si el pastor los guía, pregúntele al pastor, no, pregúntele a Dios. Pero el pastor los va a guiar a lo que dice la palabra, de dónde debo yo, cómo debo, qué debo hacer, y entender que hay veces donde yo voy a poner mi mano y el Señor me va a hacer ayayay. No lo debo hacer. Y después lo voy a llevar al contexto, después de que enseñe esta parábola, que muestre el contexto original, los voy a llevar a qué aplicación tiene esa parábola para mi vida. Porque esa parábola no está, ay, sí, parábola del buen samaritano. Ay, qué chévere, ya sé que no debo bendecir a todo el mundo. No. La palabra de Dios está escrita por algo. ¿Por qué Jesús dejaste esa parábola? ¿Por qué la escribiste? ¿Qué tienes para mi vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tengo que aprender yo en esos cortos versículos, Señor? ¿Qué aplico para mi vida? Y mire, estoy completamente seguro, porque la palabra de Dios lo enseña, que si logramos obedecer esta parábola, antes de que termine el año, van a ver el sol entonces en su vida. Esto sí es palabra profética. Porque puedo decir, Él está lanzando una palabra profética, porque Dios me dice que si yo obedezco la palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. No es como dijo el apóstol de Manantial de Vida, corre, que el bien y la misericordia van de ti. Sí, y no les dice que cuando yo no camino con Dios, el bien y la misericordia no siguen. Esta semana viene un devocional acerca de eso, del bien y la misericordia. Pero es que tenemos tan malas creencias por las malas interpretaciones de los que nos enseñaron, que no entendemos bien cómo son las cosas. Entonces, por eso, esto sí es de Dios. Si en 8 días logramos captar lo que Dios quiere en nuestras vidas, no sus vidas, nuestras vidas, que nosotros apliquemos, les aseguro que el sol entonces, antes de que termine el año, lo van a ver en sus vidas. Amén.
Pongámonos en pie, vamos a terminar. ¿A cuánto no nos gusta ver ese solo entonces? Para los que no conocen qué es el solo entonces, es la palabra que Dios me ha dado a mí para esta casa de oración este año. Y solo entonces significa que es solo a través de escuchar, estudiar, meditar y obedecer la palabra de Dios, es que solo entonces todo lo que yo haga va a hacer que funcione bien y Dios va a hacer que prospere mi camino. Solo entonces. No hay otra manera. Y ese solo entonces puede llegar a nuestras vidas, porque no depende de Dios, depende de nosotros. La bendición de Dios ya está. Quiero que cierres tus ojitos allí. La bendición de Dios ya está. No depende de si Dios quiere o no quiere, porque un Dios bueno siempre quiere bendecir. Y toda buena dádiva y todo don perfecto están en el trono de la gracia. Precisamente descienden. Nosotros estamos abajo, descienden. Y todo lo bueno de Dios, Él quiere darnos. ¿Cómo me dice eso? ¿Usted cómo le consta? Si tú eres padre y tú eres madre, y si no lo eres, ¿no te agradaría darle lo mejor a tus hijos? ¿A un sobrino? ¿A un hermano? ¿Cómo no entender que Dios quiere lo mejor para nosotros? Pero pastor, explíqueme un poquitico entonces por qué paso necesidades, por qué paso luchas, porque a veces me siento solo, sola, porque a veces pienso que no sé ni para qué vine. Explíqueme. Muy sencillo. Mientras nosotros no decidimos caminar el único camino que Cristo dejó, nos vamos a salir del camino. Y cada vez que nos salgamos del camino, vamos a encontrar púas que van a marcar nuestra vida. Somos ovejitas que nos tienen que trazar un lindero para no desviarnos de él. Y por eso la vara, uno de los fines que cumple es el topetazo así en el muslito para que se enderece. A muchos ese topetazo en el hombro, en el muslo, nos ha dolido, nos seguirá doliendo y nos va a doler más de lo que creemos si no decidimos enderezarnos con Cristo Jesús. Pastor, yo no fumo, yo no tomo, yo no estoy haciendo nada, yo no digo groserías, yo no estoy hablando de eso. Eso tiene que ver con nuestra conducta que cambia cuando llegamos a Cristo. Estoy hablando de tú y mi relación con Cristo Jesús, que es otra muy aparte. Si decidimos realmente caminar con Cristo, para Dios no hay nada imposible. Padre bendito de gloria, gracias por esta preciosa mañana, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por un día más tu mensaje. Gracias por hoy darnos la bendición, Señor, de poder entender un poco más tu palabra, de poder entender que quienes han interpretado mal somos hombres, no tú. Por eso el ateísmo, el gnosticismo y aún la religión dice que la Biblia tiene congruencias, que se contradice a sí mismo. Pero los que nos contradecimos somos nosotros por no tener relación contigo e interpretar lo que queremos en nuestro modo. Padre, te pido de una manera especial una bendición sobreabundante sobre cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a lograr ese solo entonces. Ayúdanos a vivir en ese solo entonces, Padre. Oro, Padre, porque toda tristeza, toda amargura, toda rabia, toda ira, todo resentimiento, toda soledad, todo vacío que hay en el corazón del que haya Dios, podamos entender lo que solamente es reemplazado por tu amor, que solamente tu amor reemplaza todo, Dios. Es como esa agua que limpia la Coca-Cola hasta que ya no hay, la rebosa poco a poco. Oro, Padre bendito, porque podamos entender que el problema más grande que tiene el mundo es estar sin Dios, y el problema más grande que tiene el cristiano es no vivir en Cristo. Gracias por esta preciosa mañana, Dios. Gracias por este regalo que nos diste hoy. Y gracias, si el mañana existe, Dios, te alabaremos de la misma forma, Padre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, entrar, salir, en nuestra economía, Dios. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.